Esta mujer fue capturada por los soldados nazis y no creerás lo que sucedió. ¿Y si una simple foto de guerra ocultara un secreto capaz de reescribir la historia? Desde la fotografía que el tiempo olvidó hasta el rostro en el cristal, hoy revelaremos la inquietante verdad detrás de una imagen de 1943. La fotografía que el tiempo olvidó. A principios de 2023, un grupo de historiadores descubrió una foto en blanco y negro enterrada en las profundidades de un archivo soviético olvidado en Kiev. La imagen, etiquetada con una fecha imprecisa, 1943, y sin ningún otro contexto, mostraba una escena escalofriante de la Polonia ocupada por los nazis. Una mujer con un abrigo largo se encontraba entre 3 soldados uniformados, con la mirada serena incluso mientras los rifles la apuntaban. Detrás de ella, un camión militar permanecía congelado, borroso, como si el tiempo se hubiera detenido. La foto nunca se había publicado ni analizado, y de alguna manera había pasado desapercibida tras décadas de documentación de la guerra. A primera vista, la imagen parecía similar a miles de otras de esa época, pero los historiadores digitales que trabajaban con software de imágenes mejoradas comenzaron a notar problemas. La primera señal de alerta fue la insignia en la manga de un soldado, perteneciente a una unidad oficialmente disuelta 2 años antes de que supuestamente se tomara la foto. Otra anomalía fue un tenue destello en el collar de la mujer, que reflejaba un símbolo extraño que no se conocía en ningún objeto religioso o cultural conocido. De la época, estos detalles no coincidían con nada en los archivos, lo que motivó una mayor investigación. El equipo decidió escanear digitalmente la foto a ultra alta resolución, un método que previamente había revelado secretos en la fotografía de guerra. Lo que encontraron profundizó el misterio. El reflejo en el collar, una vez aclarado, se asemejaba a un emblema asociado con una división científica nazi poco conocida, centrada en la guerra psicológica. Más extraño aún, el rostro de la mujer no coincidía con el de ningún prisionero, disidente o combatiente de la resistencia documentado en esa región. Sus rasgos eran extrañamente simétricos, con una estructura ósea nítida y precisa, algo poco común en otras imágenes de archivo. Los analistas forenses se unieron al proyecto y aplicaron herramientas de reconocimiento facial para compararla con miles de registros de la época de la guerra. ¿El resultado? Ninguna coincidencia. Era como si no hubiera existido antes ni después de ese momento en la fotografía. Para complicar las cosas, los registros meteorológicos de ese día indicaban cielos despejados, pero el fondo de la foto mostraba sombras nubladas, lo que indicaba que podría haber sido manipulada o iluminada artificialmente. Aún más confuso era el reflejo en un escaparate roto detrás de los soldados, que mostraba lo que parecía ser un segundo fotógrafo, aunque nunca se encontró una segunda foto. Para complicar aún más el misterio, el tipo de objetivo utilizado para tomar la foto no estuvo disponible en Europa del Este hasta 1945. Esto planteó una pregunta importante: ¿cómo pudo una cámara, aparentemente adelantada a su tiempo, capturar una imagen en 1943? Polonia. Los historiadores especulaban ahora que la foto podría haber sido tomada bajo un programa nazi secreto destinado a manipular psicológicamente. Estos programas, destinados a confundir o engañar a la inteligencia enemiga, a veces incluían eventos simulados y documentos falsificados. Si esta foto formaba parte de una operación de este tipo, su propósito podría haber sido mucho más siniestro de lo que parecía. Investigando más a fondo documentos alemanes de la época, los investigadores encontraron menciones a un proyecto llamado Operación Guterblick, o la mirada de Dios. Esta operación, según se informa, consistía en capturar momentos de guerra de aspecto realista, pero ficticios, para difundir desinformación. La foto redescubierta presentaba inquietantes similitudes con algunas de las únicas descripciones de este programa. Sin embargo, esta foto nunca figuró en ningún registro alemán, lo que llevó a los expertos a creer que pudo haber sido una prueba que nunca se pretendió divulgar. Su presencia en un archivo soviético no hizo más que ahondar la confusión, ya que los funcionarios soviéticos nunca mencionaron haber obtenido tal imagen. Más evidencia apuntaba a una grave anomalía. El análisis de la ropa mostró que el abrigo de la mujer estaba hecho de fibras sintéticas, cuya producción no se generalizó hasta después de 1946. Sin embargo, el papel y la tinta de la foto pasaron las pruebas, confirmando su producción entre 1942 y 1944.
Esto planteó a los investigadores una inquietante posibilidad. O alguien falsificó la foto décadas después utilizando materiales auténticos, o la propia protagonista estaba desfasada en el tiempo. El término inconsistencia cronológica empezó a aparecer en informes internos, antes utilizado únicamente en los círculos de inteligencia de la Guerra Fría. La última anomalía provino del vehículo al fondo, un vehículo militar. Los expertos lo identificaron como un raro transporte blindado utilizado principalmente en el frente occidental, no en Polonia DOT. Pero lo más importante era que el ángulo de las ruedas del vehículo y la ubicación de las sombras sugerían un desenfoque de movimiento incompatible con la tecnología de obturación de la década de 1940. Esto significaba que la foto, de alguna manera, capturaba un nivel de detalle imposible para su época. Las teorías sobre una cámara experimental se expandieron, pasando de una cámara experimental a algo mucho más inquietante: interferencia temporal. Para entonces, la imagen había pasado de ser una instantánea olvidada de la guerra a una posible pieza de experimentación nazi perdida. Sus inconsistencias no podían atribuirse a daños ni a coincidencias DOT. Los expertos sabían que algo debía ser deliberado, ya fuera una pieza de propaganda psicológica manipulada, un experimento no autorizado o algo más extraño. Ahora estaba claro que la foto no debería existir, y sin embargo, existía, con una mujer tranquila en el centro, cuya identidad cuestionaría cualquier suposición histórica. Una vez, una mujer bien arreglada, desafiante pero serena, se encontraba en su interior. ¿Quién era? Las pistas de una foto olvidada conducen a verdades sorprendentes. ¿Quién era? La mujer de la fotografía ha recibido muchos nombres: un fantasma, un enigma, un misterio histórico. Su imagen, captada en 1943, es escalofriante y a la vez cautivadora, revelando una figura que no parece encajar en el contexto de la ocupación nazi en Polonia. Permanece sola, con la mirada fija en la cámara con una calma desafiante, su expresión casi serena, como alguien que sabe mucho más de lo que aparenta DOT. En una época de tanto caos y violencia, esta mujer serena se sentía fuera de lugar. Historiadores y expertos se preguntaban por igual, ¿por qué se mantenía tan erguida y tranquila en medio de tanto peligro? Su apariencia era aún más curiosa. Las costuras de su abrigo no eran típicas de Polonia, sino de París, una ciudad a miles de kilómetros de distancia. Ese pequeño detalle desató una oleada de preguntas. ¿Por qué una parisina bien vestida aparecería en una foto con soldados nazis en la Polonia ocupada? Cuanto más observaban los expertos, más inconsistencias encontraban el color y el estilo de su ropa, la calidad de la tela. Todo en ella parecía casi ajeno a la región en la que se encontraba. Esta mujer no parecía de esa época ni lugar. Aún más desconcertantes eran los símbolos que se observaban en su insignia oculta, un emblema que se asemejaba a algo vinculado a grupos de resistencia judíos proscritos. Estos símbolos no debían ser vistos, especialmente por los nazis, quienes habrían erradicado a cualquiera asociado con ellos. ¿Era esta mujer miembro de uno de estos grupos de resistencia? ¿Podría haber estado involucrada en espionaje, ocultando información crucial a las fuerzas nazis? ¿O era algo más? Alguien que se había infiltrado en el círculo íntimo de los nazis, posiblemente trabajando como agente doble. Al examinar la imagen con detalle, los expertos notaron algo más que lo cambiaría todo. Una cicatriz en su mano era visible, tenue pero innegable. Esta cicatriz no era una marca cualquiera, les parecía extrañamente familiar. Coincidía con la descripción dada por un sobreviviente del Holocausto en unas memorias inéditas. Alguien que recordaba a una misteriosa mujer de la misma época. ¿Podría ser la misma mujer? ¿O fue solo una extraña coincidencia? Las memorias no tuvieron una amplia difusión y el testimonio de la sobreviviente nunca se había investigado a fondo hasta ahora. La conexión entre la cicatriz y la mujer de la foto creó un vínculo directo con un capítulo olvidado de la Segunda Guerra Mundial. La sobreviviente había descrito a esta mujer como alguien que operaba en la sombra, ayudando a la resistencia durante los días más oscuros de la guerra. ¿Era esta mujer la misma persona? A medida que surgían estas teorías, el misterio se profundizaba. ¿Era una espía de los aliados, operando encubiertamente tras las líneas enemigas? ¿O formaba parte de una red de la resistencia que recopilaba información vital para sabotear las operaciones nazis? Algunos incluso comenzaron a especular que podría haber sido una líder del movimiento de resistencia clandestino, una figura tan esquiva que su nombre se había perdido en el tiempo. Pero incluso con todas las teorías, nadie podía afirmarlo con certeza. Surgió otra extraña posibilidad.
¿Podría haber sido una agente doble? La idea de alguien que trabajara para ambos bandos no era nueva, pero las circunstancias de su captura sugerían que esta mujer tenía más que solo experiencia militar. Había un aura de propósito en su serenidad, como la de alguien que había tomado la decisión calculada de soportar la tortura y el peligro que conllevaba este trabajo. Si hubiera jugado en ambos bandos, habría sido una de las mujeres más peligrosas de la historia, capaz de engañar tanto a las fuerzas nazis como a la resistencia. Pero el misterio no terminaba ahí. A medida que los analistas forenses continuaban investigando, encontraron información aún más sorprendente. Algunos expertos creen que la mujer pudo haber tenido acceso a planes militares nazis de alto secreto. ¿Cómo pudo una mujer así pasar desapercibida durante tanto tiempo? ¿Qué otros papeles desempeñó en esta enmarañada red de guerra, espionaje y traición? Cuanto más se desvelaba la historia de esta mujer, más crucial se volvía su identidad para comprender la narrativa general de la guerra. ¿Era una heroína anónima cuyas acciones eran demasiado delicadas para revelarlas en aquel momento? ¿O era un enigma cuyo verdadero propósito nunca se conocería por completo? Lo que era seguro era que la mujer de la fotografía era mucho más que una simple espectadora de la historia. Era una participante en las sombras, alguien cuya vida había permanecido oculta durante demasiado tiempo. La búsqueda de su identidad no solo despertó la curiosidad por el destino de una mujer, planteó preguntas sobre cuántas otras habían vivido y muerto al margen de la historia, con sus historias no contadas, sus rostros invisibles. La foto había resurgido, pero ¿se revelaría la identidad de la mujer? ¿Por fin encajarían las piezas de su historia? ¿O permanecería en un segundo plano, con su papel siempre envuelto en el misterio? ¿Una guerra en la sombra? Tras meses de búsqueda, finalmente llegó un descubrimiento en forma de nombre. Adelina König. No era una cualquiera era una mujer judía políglota que había logrado llevar a cabo uno de los engaños más peligrosos durante la Segunda Guerra Mundial. De día, trabajaba como traductora nazi, ayudando con la logística y las comunicaciones militares. Pero de noche, su verdadera identidad salía a la luz. Una agente encubierta que proporcionaba información vital a los aliados y la resistencia. Esta doble vida, oculta a la vista de todos, la convirtió en una de las figuras más destacadas del espionaje durante la guerra. Su trabajo era peligroso e interesante, pues trabajaba para los nazis y gozaba de confianza. Tenía acceso a información importante que podría haber cambiado el curso de la guerra. Gracias a su posición, podía escuchar conversaciones y enviarlas a los aliados. Adelina organizó rutas de rescate clandestinas para niños judíos por toda Europa, lo que salvó muchas vidas. También mantuvo a salvo secretos militares. Adelina y su grupo de combatientes de la resistencia trabajaron arduamente para sacar a estos niños de las zonas controladas por los nazis y llevarlos a lugares más seguros. Su doble vida corría más riesgos para Adelina. A medida que avanzaba la guerra, ambos bandos querían matarla porque era una mujer peligrosa, capaz de alterar el equilibrio de poder con una sola mentira. Su nombre figuraba en la lista personal de Adolf Hitler de personas a las que quería matar y estaba marcado para ser ejecutado. El Führer la consideraba una traidora que representaba una amenaza para el gobierno nazi y creía que debía ser asesinada. Siempre temía ser descubierta, así que su supervivencia dependía de que la gente la vigilara atentamente. A pesar de ello, nunca flaqueó en su compromiso con la causa y siguió trabajando. Sin embargo, la situación se volvió turbia a medida que los aliados se acercaban. Se creía que personas de su círculo íntimo la traicionaban. ¿Era otro agente? ¿Alguien que había sido hackeado o que temía ser descubierto? Empezó a dudar de todo al pensar que alguien podría revelar a todos quién era en realidad. Aunque lo había planeado cuidadosamente, parecía que la red de espionaje de la que formaba parte acabaría desmoronándose, lo cual sería muy malo. Entonces, por alguna razón, el rastro de Adelina se perdió en los últimos meses de 1943. No hubo más rumores sobre su trabajo. Parecía que se había desvanecido en el aire. Durante los meses siguientes, nadie pudo encontrarla, y su nombre fue borrado de muchos informes de inteligencia. La atraparon, ¿verdad? ¿O seguía existiendo, pero se escondía de los nazis y de su propia gente? Las preguntas sobre su paradero solo aumentaron el misterio, convirtiendo su caso en uno de los más elusivos del espionaje en tiempos de guerra. ¿Cómo le había ido a Adelina König? ¿La traicionaron? ¿La asesinaron? ¿O peor aún,
¿La tomaron como rehén los nazis? Se decía que había logrado escapar por los pelos y que seguía trabajando bajo un nombre falso. Otros pensaban que su trabajo no había terminado y que la habían silenciado para siempre. La gente ya no recordaba su nombre tanto como antes, pero sus actos aún se recordaban. Sin embargo, el misterio que rodeaba su desaparición dejó un inquietante vacío en la historia de la resistencia DOT. La historia de Adelina es tan interesante porque nadie sabe por qué desapareció. Parecía que su vida se había esfumado tan rápido como la habían encontrado. ¿Qué sucedió a finales de 1943 que hizo desaparecer a esta hábil agente doble? ¿Alguien la traicionó? ¿O logró escapar de todos desapareciendo en el mundo subterráneo que también conocía? Aún desconocemos las respuestas, pero algo es que Adelina König fue más que la imagen de una mujer DOT. Se mantuvo firme en su postura desafiante, arriesgándolo todo por una causa en la que creía. Su historia nos hace pensar en todos los héroes de la Segunda Guerra Mundial que no son reconocidos. Cuántos otros combatientes de la resistencia, agentes y espías como ella, fueron olvidados, sin que nadie supiera lo que hicieron por quienes se oponían al gobierno nazi. DOT. La historia de Adelina es un recordatorio esclarecedor de lo delgada que era la línea entre la vida y la muerte. Solo gracias a su desaparición, el mito sobre su asombrosa doble vida se fortaleció. Historiadores y académicos estarán fascinados por su legado durante años. Incluso después de todos estos años, Adelina König sigue siendo una persona misteriosa, pero nadie puede negar su poder, pues fue valiente e inteligente. Fue fundamental en la lucha contra los nazis DOT. La gente siempre la recordará como una espía que trabajó para ambos bandos hasta que ambos la quisieron muerta. La pregunta de qué le sucedió quizá nunca se resuelva por completo. La foto ampliada revela el rostro de un médico nazi y un proyecto secreto. ¿Podría ser un encubrimiento? Demasiado oscuro. El rostro en el cristal. En 2023, una antigua foto de 1943 fue reanalizada con inteligencia artificial. Mostraba a una mujer frente a 3 soldados nazis, pero un detalle inquietante emergió. En el reflejo de la ventanilla del coche apareció el rostro del desaparecido doctor Heinrich Falk, médico nazi involucrado en experimentos de control mental. Su identidad fue confirmada con un 94% de precisión mediante reconocimiento facial DOT. La mujer, Adelina König, parecía una prisionera, pero nuevas teorías sugieren lo contrario. La presencia de Falk indicaba que era parte de algo más oscuro, el proyecto Morgenlicht, luz diurna, una operación secreta nazi posiblemente enfocada en borrar identidades humanas y reconstruirlas a voluntad. Una etiqueta en su abrigo con ese nombre confirmó las sospechas. ¿Era Adelina un sujeto de prueba? ¿Una víctima manipulada o una colaboradora? La foto dejó de ser solo un registro bélico. Se convirtió en una prueba silenciosa de un experimento psicológico oculto durante décadas. El rostro en el cristal era la clave de una historia que el tiempo intentó enterrar.